Se suman las presiones para quienes manejan las finanzas públicas del país, luego de que un reportaje revelara que el Ministerio de Hacienda solicitó a la Corfo traspasos por 3,4 billones de pesos en 2023. Tanto expertos como políticos acusan falta de transparencia del gobierno, asegurando que el cumplimiento de las metas fiscales en dicho periodo fue gracias a la afectación del patrimonio fiscal de la corporación. En la oposición enlistan una solicitud para crear una comisión investigadora sobre la gestión del jefe de la billetera fiscal, de Mario Marcel. Vanessa Gajardo, muy buenos días. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Acomódese y ponga mucha atención con la siguiente información porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es lo que destacan los distintos actores. La Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, es un servicio público que impulsa el desarrollo económico de nuestro país y que entre sus objetivos destaca lo que es el fomento de la inversión, la innovación y el emprendimiento. En un reportaje publicado por el medio The Clinic se aborda que el año 2023 el Consejo de la Corfo aprobó millonarios traspasos al fisco que no fueron transparentados a la opinión pública. Un traspaso no menor, estamos hablando de 3,4 billones de pesos, 3.400 millones de dólares. Estas transferencias de Corfo al Tesoro Público, hay que decirlo, no son algo inédito. De hecho, esta suerte de salvavidas financiero ya se ha utilizado antes, pero en contextos de crisis o para gastos extraordinarios y específicos. Así pasó, por ejemplo, el año 2020, en tiempos del COVID-19, cuando se traspasaron cerca de 1.000 millones de dólares para sobrellevar los efectos, ¿cierto?, de la pandemia. Un escenario muy distinto al de hoy y, por cierto, una cifra mucho menor. Porque ahora estamos hablando de una situación que es completamente distinta. Se trata del uso del patrimonio fiscal de Chile para cumplir con el gasto operacional del año, o digámoslo ya en términos más coloquiales, para hacer cuadrar la caja operacional. ¿Qué sucede? De ahí que desde republicanos y también de la UDI ya hayan anunciado que van a oficiar a una comisión investigadora al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que explique estos traspasos, tal como lo señaló el diputado de republicanos, Agustín Romero. Los errores y decisiones ocultas del ministro de Hacienda confirman que el ministro Marcel es un peligro para las finanzas públicas y el patrimonio del Estado. No podemos permitir que se sigan manejando los recursos de todos los chilenos con opacidad y sin rendición de cuentas. Por eso, junto a la bancada de republicanos, impulsaremos una comisión investigadora para esclarecer estos traspasos de Corfo al gobierno y determinar las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Y atención con el detalle de las actas del Consejo de Corfo que reveló The Clinic, porque de aquí se infiere lo que podemos decir es un discurso por parte de la autoridad a lo largo de todo un año que ha sido poco transparente, engañoso, inmoral, dicen algunos parlamentarios. Entre 2023 y 2024 se revela que en total fueron 6 las transferencias aprobadas por Corfo, una cifra que equivale al 4,5% del presupuesto del país para ese año 2023. Y aquí lo más importante, cuando se le piden explicaciones al ministro de Hacienda, Mario Marcel, esto hace solo un par de semanas atrás, por lo que fue el déficit fiscal efectivo en 2024 de un 2,9%, muy por encima de lo que eran sus propias proyecciones. Él recuerda que el año 2022 y después el 2023 se cumplió a cabalidad con lo que fueron las metas fiscales. Y de hecho, en el informe de finanzas públicas de ese año, de ese periodo en particular, se asocia estos cumplimientos a lo que fue el boom del litio y los contratos de arriendo. Sin embargo, si uno desglosa este total de la cifra que solicita Hacienda a Corfo, los 3,4 billones de pesos, solo una parte provino de los excedentes por los contratos de explotación de litio. Es más, atención con esto, estos recursos, los excedentes de litio, se agotaron solo con la primera solicitud que hizo el Ministerio de Hacienda en febrero de 2023 por más de 2 billones de pesos. Y aquí viene lo preocupante. 1.500 millones de dólares
restantes, que fue lo que pidió Hacienda, se tomaron únicamente de lo que es el patrimonio fiscal de Corfo. Patrimonio que, por cierto, ya se encuentra invertido, así se acuerda en la ley de presupuesto, por lo que, en simple, ¿qué significa esto? Pérdida de capital para la corporación. Jorge Herman, economista y director de Herman Consultores, dijo que está dentro de las facultades del ministro solicitar esto sin tener que comunicarlo al Congreso. Eso está en la ley de presupuesto, está en la ley de responsabilidad fiscal, pero el engaño, dijo, es cómo esto se transparenta a la ciudadanía. ¿Ya? Y bueno, y también que obviamente no es aconsejable financiar ingresos, ¿ya? Con venta de activos, porque esos pan para hoy ni gajas para mañana. ¿Ya? Es como financiar gastos permanentes con ingresos transitorios. Si bien varios actores señalan que no se trata de algo nuevo, el propio oficialismo reconoce que la magnitud de lo que se solicitó es preocupante. Escuchemos la impresión de lo que fue el diputado socialista Jaime Naranjo. Es habitual y es normal que en el transcurso de un año existan estos traspasos de Corfo al gobierno central. Ahora, por cierto, por los montos que aquello significa, llama poderosamente la atención el volumen, y en ese sentido me parece que sería muy oportuno que alguna autoridad pudiera dar alguna explicación. Ayer hablábamos, cierto, de lo que es la estrechez fiscal que nos va a acompañar durante 2025, los coletazos, cierto, que deja el manejo de las finanzas públicas en 2024, y tú, Tomás, planteabas una pregunta: ¿cuál habría sido el crecimiento de Chile sin el déficit? Juan Sutil, expresidente de la CPC, planteó otra interrogante aún más preocupante. De no existir este manotazo al patrimonio fiscal, ¿cuál habría sido el déficit efectivo? Tomar patrimonio que tiene un destino distinto para hacerlo uso en gasto corriente del Estado, y por otro lado también para decir que el presupuesto está equilibrado. Si no hubieran existido esos traspasos, estaríamos hablando de déficit aún mayores. La respuesta que entregó la Dirección de Presupuesto al medio ya citado fue que los recursos por los que se consulta fueron ya destinados al financiamiento general del presupuesto de la Nación de dicho año, y que no es posible especificar algún destino del gasto. Es decir, María José Tomás, no sabemos a dónde fueron a parar esos recursos. Solo para recapitular, ¿esto es algo extraordinario? No. Ya ha ocurrido antes. Lo preocupante es la magnitud de los retiros. Estamos hablando de 3.400 millones de dólares. Y se lo doy por adelantado cuál va a ser la respuesta del gobierno, si es que deciden hablar en el transcurso de esta semana. Tal como se justificaron, ¿cierto?, por lo que han sido los retiros millonarios del Fondo de Estabilización Económica y Social, el gobierno va a salir a decir que esto lo hizo la administración pasada. Sí, lo hizo. Se retiraron 1.000 millones de dólares de la Corfo. Pero fue plata que se ocupó ¿para qué? Para comprar vacunas. Para comprar vacunas en medio de la pandemia, porque estaba muriendo gente. Acá se retiró el triple de plata sin una crisis de por medio. La única crisis que tenemos hoy día es en materia económica, y este gobierno es el que tiene que hacerse responsable. Yo me quedo de lado, ¿sabe por qué? Por las magnitudes. No solamente por el hecho, sino por las magnitudes. Yo no sé si alguien en el gobierno entiende los desequilibrios fiscales que están dejando. Fíjense que hace algunos días hubo una discusión que a mí me parecía muy tonta. ¿Cuánto creció el país en 2024? Entonces, el gobierno proyectaba un crecimiento de 2006, 2,6%. Después lo bajaron a 2,4, y como el país creció 2,5, estaban felices y dijeron: miren los agoreros, por 0,1. Y ese fue todo el contentamiento. Fue menos de lo que habían proyectado en un inicio y más de lo que proyectaron después, pero un 0,1%. Y había una descalificación ofensiva de los que habían criticado todo esto. Y ahora se descubren todas estas cosas. El manotón que le pegaron a Corfo, Benissa, es un manotón que equivale al 4,5% del presupuesto. 4,5% del presupuesto.
Eso es una cantidad de dinero gigantesco. Ahora estamos descubriendo que el país está totalmente desfinanciado, que Marcel se ha dedicado a andar pegando manotones y se le quedan entre los dedos los billetes que los ingresa al presupuesto, y esto es para gasto corriente, porque uno dice, bueno, le están pegando manotones porque hay inversión. No es inversión. Gasto corriente porque no les da. Marcel fue director de presupuesto, él sabe lo que está pasando. No es cualquier ministro de Hacienda, sabe exactamente. Esta gente se tiene que ir. En cualquier organización, en cualquier empresa, en cualquier cosa de este tipo, significa que esta gente se va. ¿Cómo es posible? Y la frivolidad del presidente de la República es impresionante con respecto a esto. El presidente no le interesa la economía, es verdad. Tiene lejanía con los números, es verdad. Es un presidente que le interesan otras cosas, es cierto. Pero un mínimo de responsabilidad, esto es increíble. El último manotón, porque fueron varios durante el año, ¿no es cierto? Tú lo cuentas, fue de 1.500 millones de dólares. ¿Y qué pasó con el presidente, vicepresidente ejecutivo de la Corfo, nombrado por el presidente? Se abstuvo, dijo no más. Y dejaron a la Corfo con estos 3.500 millones de dólares menos. Pues esto es un asalto, parece un asalto al Brinks. Yo no había visto esto, en serio. Y aparecen voceros que no tienen idea, diciendo que está todo bien, que los equilibrios fiscales, escuchábamos a Isen Echeverri, que no sabe nada de esto y hablan como loros de cosas que no tienen idea. No sé qué va a pasar. Después de esto, porque ya no están los 3.500 millones de dólares, y el país está en este tren de gasto. No sé lo que va a pasar. Honestamente, alguien tendrá que decirlo, economistas, no tengo idea. Solo para que entiendan como la magnitud de lo que ha significado siempre el utilizar los recursos de la Corfo, uno de los traspasos más grandes que se hizo fue entre 2010 y 2014, cuando una parte de estos recursos, se utilizó para capitalizar el metro. Otro se transfirió a Hacienda, ¿para qué? Para fortalecer el Fondo de Estabilización Económica y Social, que ya estaba debilitado, y el otro porcentaje de los recursos se quedó en la Corfo. Ahora, en las actas de la Corfo acá en el año 2023, cuando se solicitan estos retiros, José Miguel Benavente efectivamente no aprueba este traspaso, y él advierte que una reducción de los fondos patrimoniales va a impedir el funcionamiento de la corporación en el largo plazo. Y el reportaje además señala que otros ministros aprobaron, pero que manifestaron su preocupación por lo que iba a ser la sostenibilidad. Pero te das cuenta de lo que dicen, que la Corfo podría no funcionar después de este asalto. Y este es un gobierno pro-pyme, quiero decirlo. Las que se ven más afectadas con esta reducción son justamente las pymes. Yo creo que Marcel se tiene que ir después de esto, en serio. O sea, en cualquier organización normal, un gerente que haga esto se va. Yo sé que todo esto lo fortalece, porque el presidente le carga que alguien diga que un ministro tiene que renunciar, porque es una cosa de porfía. Pero después de esto, a menos que el presidente lo haya sabido y sea cómplice de todo esto, entonces, ¿cómo lo va a echar? Pero acá yo creo que lo más inmoral de todo esto es el manejo comunicacional, la respuesta que entregan las autoridades cuando ellos dicen cumplimos a cabalidad el presupuesto, las metas fiscales en 2022, las cumplimos también en 2023, claro, en 2024 nos pasamos un poco, pero fue por los desbalances, etcétera. Fueron cifras inyectadas, fueron cifras maquilladas en el fondo. Se cumplieron las metas, sí, pero afectando patrimonio de la nación. Pero no se cumplieron, porque las metas se iban a cumplir sin esto. Se cumplieron con esto, en el fondo no se cumplieron. Aparentemente se cumplieron. Y, bueno, yo creo que al final esto es impactante, y vamos a ver qué va a pasar el próximo año, tienen que empezar a confeccionar el presupuesto en algún momento del próximo año, vamos a ver cómo lo van a hacer. Pero los desequilibrios son gigantes. Bueno, el desequilibrio del año pasado, yo no sé si se mantiene, fue de 9.600 millones de dólares aproximadamente, pero después de todo esto que se sabe, se sigue, no sé si sigue en los 9.600, porque al final habría que haberse endeudado en más. Sí. Entonces habrá que reportear si es que
habría sido mayor. Y sí, y además cuál habría sido el crecimiento real, habría que ver con economistas sin este tipo de cosas, porque en una de esas el crecimiento también fue un crecimiento real, pero artificial porque tiene este tipo de oxígeno. Gracias, Vanessa. Buenos días. Buenos días.